Hola, buenas tardes. Nos lanzamos y empezamos. Vale. Vamos a hacer ahora la sesión de conclusiones y la idea es que presentemos en unos minutos, tampoco hay por qué alargarse mucho, eh, lo que ha pasado en cada uno de los talleres y cuáles son las conclusiones de cada uno de ellos. Como el material se ha grabado e imagino que se pondrá a disposición, pues si con esto despertamos el interés y es como un pequeño tráiler de película y os animamos a que veáis el taller completo, pues tanto mejor, de aquel que os haya interesado. Yo soy Andrés, gerente de la Universidad Jaume I, y he estado organizando y moderando el taller de inteligencia artificial y gestión universitaria. El taller ha contado con una ponencia marco a cargo de Ricardo Davis, que viene del sector privado, de una consultora especializada en temas de inteligencia artificial generativa, que además tiene mucho contacto con universidades, especialmente con la Universidad de Deusto, pero ha trabajado en más proyectos con universidades y con el sector privado. Y después del descanso hemos hecho un panel con 3 expertos, ya más del mundo académico, si queréis, o del mundo no académico, sino universitario, vamos a decir, con diferentes perfiles que creo que daban una visión muy complementaria de lo que era la IA, el impacto, y dado que el tema se presta mucho a elucubraciones, a filosofar, es un tema interesantísimo, inabarcable, hemos procurado siempre reconducirlo a los aspectos más pegados a la realidad, tanto como haya sido posible. Lo primero que hemos hecho es que en mi introducción me he excedido un poco porque he tomado la palabra y he partido de la base de que gerencias y TIC hablan lenguajes diferentes. Y en el tema de la IA va a haber problemas de comunicación básicos. Esto lo descubrí porque alguna vez hablando con gerentes, cosas que yo doy por asumidas como normales, porque aunque yo sea gerente, vengo también del mundo de la informática, pues no forman parte del lenguaje común entre las dos partes. Hay conceptos que a mí me parecen básicos y que para nada lo son. Así que si las gerencias que van a tener capacidad decisoria sobre cómo implantar, cómo desplegar, qué productos adquirir, si las gerencias no entienden el lenguaje que trae la IA consigo, va a ser difícil entenderse. Así que lo primero que he hecho es hacer una introducción muy rápida. Yo cuando hablo rápido, hablo muy rápido, en el que he presentado los conceptos básicos que permitieran entender pues algunas de las cuestiones que seguramente conocéis desde un punto de vista de la divulgación. ¿Por qué alucinan estos sistemas? ¿Vale? Es una cuestión prácticamente de diseño. Es difícil que no alucinen cuando comprendes lo que hacen. Y hemos llegado así al final a entender lo básico de qué es un agente. Porque ahora el concepto de moda es los agentes. ¿O qué es el contexto? Bueno, hecha esa explicación para sentar esas bases comunes, Ricardo ha tomado la palabra y nos ha presentado un análisis de experiencias de implantación en la IA que han devenido fracasos. ¿Y por qué han sido fracasos? También las aproximaciones que han conseguido logros, que han conseguido éxitos, con una visión desde el sector privado, pero sobre todo desde la visión del impacto de la IA en la propia organización. Cómo esto supone una serie de riesgos, cómo algunos de los riesgos son más un espejismo que una amenaza real, sobre un poco era envalentonarnos a evitar arrastrar los pies en este tema y lanzarnos a la piscina. No nos ha dado tiempo a hacer un debate específico de la sesión con Ricardo, así que hemos postergado esto a un debate conjunto con todos los compañeros. Hemos parado y a continuación ha intervenido Faraón Llorens, que es Premio Nacional de Informática reciente Ramón Llull y que tiene una trayectoria muy dilatada tanto en la parte académica, es docente, como en la parte de gestión, porque ha sido director de la Escuela de Informática, porque ha sido vicerrector y porque desde la ejecutiva de CRUE fue uno de los impulsores del informe Universitic o fue también uno de los impulsores de las experiencias de gobierno TI, que mi universidad nos las creímos y nos han dado fruto. Nos han dado fruto, todo es mejorable, pero hemos estado ahí. Bueno, pues Faraón nos ha hablado de 10 cosas a tener en cuenta de la IA con, yo creo, una postura provocadora para que luego hubiera debate. Ha seguido Ismael García Barea, que es vicerrector
de Universidad Digital de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que está en la ejecutiva de CRUE Digitalización, perdonad, actualmente, y que está, junto con Iñaki Fuertes de Deusto, liderando el grupo de trabajo en inteligencia artificial en la parte de TI. Y él ha capturado muy bien el espíritu de lo que yo buscaba con este taller, que es implantar un poco la idea de que el tema de la IA no es un tema solo de las TI, es un tema en el que debe de involucrarse la gerencia y que deberíamos de crear foros, espacios de colaboración, de intercambio de ideas, de experiencias, a las que asistieran tanto la gente de TI como la gente de gerencias. Este era un poco el espíritu. Así que Ismael nos ha contado los esfuerzos que ya se han hecho, colaborativos, y un poco un análisis de riesgos, de situaciones a las que nos vamos a tener que enfrentar todos. Así que creo que ha dado la diana de cuál era un poco mi objetivo con el taller. Y finalmente ha intervenido Ricardo Borillo, que es jefe de la unidad de análisis y desarrollo TI de mi universidad. Ahí he hecho trampa, me he traído a alguien muy cercano, pero es alguien con el que comparto muchos puntos de vista y hay un diálogo continuo que ahora mismo, os podéis imaginar, está muy dominado por los temas de IA y cómo la desplegamos. Entonces, Ricardo nos ha hablado desde la experiencia de un servicio de informática, vamos a decir, que tiene que hacer frente a estos desafíos, pero desde la experiencia de haber desarrollado proyectos muy complejos y de riesgo, y para el que este es uno más, uno muy importante, pero lo aborda pues con todo lo aprendido. Después de esto hemos pasado a tener un debate que yo creo que ha sido bastante rico. Y ahí he aprovechado para hacer trampa y en algunos de los temas del debate hacer una mini presentación de algunas cosas, porque de nuevo cuando hablamos de IA, mi miedo es a que cada uno entienda una cosa y no estemos entendiendo todos lo mismo. Así que como la idea era ilusionar y hacer ver que esto no está tan lejos, he puesto un par de demostraciones de diferentes maneras de utilizar la IA en la implantación de TI en una universidad. Pues una era utilizar la IA para generar código, algo en lo que son particularmente buenas y en las que se nota mucho el desarrollo en los últimos 4 meses, y más que para hacer código que pasara a explotación, para hacer pequeños programas que fueran de autoservicio, de lo que podríamos llamar power users, usuarios potentes en la universidad. Porque seguro que todos tenéis en vuestra universidad 15, 20, 30 personas que sabéis que si saben utilizar estas herramientas van a disparar su productividad por 10 y que además tienen ganas. Lo que les falta quizá es esa formación. Entonces, la idea era enseñar un poco cómo lo estaba usando, en este caso, yo mismo, pues para confeccionar el presupuesto de la universidad, en el que me he hecho una especie de panel de mando que me ha costado hora y poco, ¿vale? Y que he explotado para hacer el presupuesto de la universidad este año. O sea, que son cosas que pueden ya dar un rendimiento. He mostrado también algo que con Ricardo Borillo habíamos hablado, que era cómo hacer pequeñas mejoras en aplicaciones que ya hay que, aunque sean casi invisibles, aporten valor. Entonces, por ejemplo, un asistente de compras en el que se tiene acceso a un proyecto de investigación, el investigador quiere comprar algo y el investigador ve como burocracia absurda el tener que motivar la necesidad de esa compra. Esto lo puede hacer la IA muy bien si accede al proyecto y sabe lo que vas a comprar. Bueno, pues cómo integrar esta cosa en una aplicación que a lo mejor ya tenéis desarrollada en vuestra casa para las compras menores. Y al final también ya en un plano más, vamos a decir, casi de ciencia ficción, porque yo creo que eso no está maduro para ponerse en marcha, pero está ahí cerca, cómo sin hacer nada de código podemos domesticar a una IA para que sea un asistente de compras, por ejemplo, en una universidad, de compras menores, que conozca bien el marco legal y pueda gestionarnos una compra con un proceso de diálogo, que pueda acabar haciendo la compra. Vale, esto era más que nada para haceros ver que sí, que hablamos de estas cosas con el lenguaje propio de la gestión de los proyectos, pero que lo podemos aterrizar muy rápido, que no estamos tan lejos. Y luego había por reflexiones de todo tipo, pero una de las que también he procurado provocar es, ¿y la compra pública de todo esto cómo se hace? Así que también hemos abordado este tema, hemos recordado que para las cosas que sean servicios en la nube tenemos OCRE, por ejemplo, y en el fondo no es difícil utilizar OCRE, que sabéis, es un acuerdo marco paneuropeo para contratar servicios de nube. No es tan difícil utilizarlo para acceder a las IAs a través de plataformas como Azure, que podéis contratar con OCRE. Lo digo por dar soluciones a problemas que desde las gerencias se nos plantean continuamente.
Y lo otro, pues que lamentablemente vamos a tener que hacer lo que en la ley de contratos del sector público nos obliga a hacer, que es poner algún intermediario que se lleve una comisión para poder contratar estas cosas, lamentablemente. Yo pongo siempre de ejemplo la agencia de viajes. Para comprar un billete de Ryanair que puedo comprar yo directamente, si lo hago, moriré por demasiadas compras menores, lo he de hacer a través de un intermediario, es de locos. Voy a comprar exactamente lo mismo, más caro y con más problemas de interacción con un intermediario que si lo hago directamente, pero la ley me obliga. Pues probablemente las licencias de este tipo de servicios de IAS la vamos a tener que maquillar de la misma manera. Y es lamentable que para ajustarnos a la norma seamos más ineficientes y gastemos más dinero público. Bueno, pues esto eran reflexiones un poco para que veáis que un poco la voluntad del taller no era solo hablar de ella, sino aterrizarla mucho en cosas concretas y plantear los problemas que desde las creencias tenemos. Y es ahí donde, de nuevo, y acabo ya, veo que sería extremadamente interesante que creáramos estos foros de las dos sectoriales que fueran comunes. Quizá no tienen por qué ser plenarios, pero sí que reúnan bastante gente donde unos expongan sus problemas, sus visiones desde el ámbito de las TI y otros entiendan esos problemas y vean desde la parte administrativa cómo poder dar solución. En definitiva, creo que ha habido un debate bastante rico, con ideas contrapuestas, y que el taller ha cumplido los objetivos que nos habíamos fijado. Nada más. Mm. Eh, mm, Intervenir en segundo lugar para explicar o para contaros brevemente cuáles han sido las principales conclusiones del taller número 2, en la numeración que ha dado la organización, que se ha dedicado a analizar la gestión de remanentes en el actual contexto de reactivación de las reglas fiscales. Se ha estructurado en tres partes. En la primera, la ponencia inaugural, Lidia Pereira, que actualmente es gerente, pero que ha sido interventora del gobierno autonómico en Canarias y conoce, por tanto, cómo afecta al subsector autonómico la aplicación de las normas de estabilidad presupuestaria y en qué medida eso se nos traslada a las universidades desde los dos lados, ¿no? De la gestión implicada en el control. Pues ha dado un repaso a cómo las reglas fiscales estuvieron suspendidas entre los años 2020 y 2023, cómo se reactivaron a partir del año 2024, pero en un contexto en el que el marco de gobernanza europea, económica, de disciplina fiscal ha cambiado. En abril del 2024 se aprobaron dos reglamentos y una directiva que está pendiente de transponer, que aunque establezca los mismos objetivos de déficit público y de deuda pública previstos en el tradicionalmente, prevé una mayor flexibilidad en cuanto a la trayectoria de referencia, los plazos, que son de 4 años, ampliables a otros 3, en cuanto a los planes fiscales estructurales nacionales que han de aprobar los estados, en cuanto al indicador que utilizan para verificar esa senda de gasto, que es un indicador operativo único, el gasto primario neto, que excluye partidas como medidas puntuales, temporales, y que debe ser todavía traspuesta modificando la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera vigente. Y eso, como ha explicado Lidia, abre una ventana de oportunidad para tratar de influir a través de las comunidades autónomas, a través del Ministerio, para hacer ver que el régimen vigente de restricciones a la utilización de remanentes, que acaba generando un desequilibrio en la medida en que implica la utilización de un recurso financiero, pues es contradictorio con un régimen, un marco de gobernanza, o puede ser contradictorio, ¿no?, con un marco de gobernanza que lo que pretende es un crecimiento adecuado, que permita inversiones productivas que no acaban condicionando, sino que al contrario favorecen esa convergencia, esa senda de gasto que converja con los objetivos previstos de déficit público y de deuda a medio plazo, ¿no? Él también ha planteado la carga burocrática que implica ese control amplificado que se aplica a las universidades, a las que directamente se nos aplica la normativa presupuestaria sectorial, la normativa presupuestaria general y el control indirecto de las comunidades autónomas, en la medida en que estamos integrados en su sector de gestión presupuestaria y de control de la estabilidad.
y ha planteado otra cuestión que nos ha enlazado con la segunda de las mesas, con el segundo bloque o el segundo contenido del taller, que ha sido la dificultad que tiene la utilización de remanentes en el presupuesto inicial, en la medida en que, aunque la LOSU prevea que son un recurso, un ingreso de las universidades, también exige que el presupuesto esté equilibrado, y en la medida en que el remanente es un recurso financiero, pues puede surgir con un desequilibrio inicial que además, si no se va acompañado de medidas a lo largo de la ejecución del presupuesto, puede hacer que acabemos cerrando con déficit, ¿no? La mesa redonda, en la mesa redonda ha participado Francisco Sáez, que es vicerrector de Planificación Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Elena Escudero, que es la vicerrectora de Economía de la Universidad de Valladolid, y también Juan Reche, que es el jefe de servicio de gestión presupuestaria y patrimonial de la Universidad Miguel Hernández. Hemos creído conveniente, cuando definimos el taller, que se viera esa visión política en la definición de una gestión adecuada, de políticas que permitan una gestión adecuada de los remanentes, esa visión política, pero completada con la visión técnica, porque al final las políticas en un aspecto tan técnico como este debemos hacerlas en el marco de lo que nos permite la normativa vigente. Y se han analizado diversas políticas que pueden definir las universidades para hacer una gestión eficiente de los remanentes, teniendo en cuenta que, como se ha planteado en el taller, las universidades participantes en el taller pertenecen a comunidades autónomas donde el control que se hace de la utilización de remanentes no es tan estricto, no es tan exhaustivo como el que se sigue en otras comunidades autónomas, y por otra parte hay que tener en cuenta que la posibilidad de hacer políticas con la gestión de remanentes también depende de los remanentes que tengas. Quiere decir que si no tienes remanentes, pues pocas políticas. Las políticas son para reequilibrar la situación, pero no para poder dar un uso adecuado a los mismos, ¿no? Entonces se han analizado cuestiones como esta utilización de remanentes en el presupuesto inicial, que se ha puesto de relieve que de 47 universidades en el año 2024, 14 utilizaron remanentes de tesorería no afectados en el presupuesto inicial. Por tanto, no es una posición mayoritaria, pero sí que es una posición que utilizan muchas universidades. También se ha puesto de relieve como 10 universidades cerraron con un remanente de las 47, con un remanente de tesorería no afectado negativo, ¿no? Lo que pone de relieve las dificultades económicas que están pasando algunas universidades debidas muy probablemente a la infrafinanciación en algunas comunidades autónomas, ¿no? Y se han analizado también otros aspectos que tienen que ver con la gestión de políticas, como la adopción de medidas que permitan realizar gastos los primeros días del ejercicio, cuando no se incorporan los remanentes en el presupuesto inicial, o la asignación de recursos que se captan por la investigación, pero que acaban generando remanentes, bien en forma de costes indirectos o bien en forma de recursos liberados, disponibles para los grupos de investigación. Y aquí hemos visto que las políticas de las universidades son muy distintas, pero en el fondo tampoco son tan diferentes. Lo que quiere decir es que hay universidades que son más exigentes en el porcentaje de costes indirectos que aplican a artículos 60 o a cursos de formación. Exigen un 25%, igual que en el Plan Nacional, cuando otras universidades tenemos un porcentaje inferior. Pero, por poner un ejemplo, bueno, este es el caso de Castilla-La Mancha, revierten una parte de esos costes indirectos a la estructura o al grupo que los genera. Hay otras universidades que somos menos exigentes en el porcentaje, pero después no les revertimos un porcentaje, por lo que al final son varios caminos para poder llegar a una idea común en la que todos participamos, y es que una parte de los costes indirectos ha de ser una parte significativa, una parte relevante para satisfacer los costes generales de la institución, y ahí tener sistemas de contabilidad analítica que nos permita fortalecer el discurso de cuál es el coste real que tiene la ejecución de actividades, nos puede ayudar a las universidades frente a los investigadores que los captan. Pero hay otra parte que puede revertir para la generación, la realización de políticas del Vicerrectorado de Investigación que permitan captar un mayor número de recursos, o para las infraestructuras en las que están integrados los grupos
que realizan esas actividades, que también asumen parte de los costes indirectos de apoyo a la gestión. Y respecto a los recursos liberados, también hay que hacer partícipes, y ahí no voy a entrar en los porcentajes que utiliza cada universidad, no tendría sentido, y se puede comprobar o se puede revisar el vídeo, como decía Andrés, pero ahí sí que la pauta que utiliza la mayor parte de universidades es revertir un porcentaje mayor a los investigadores que los han capturado, que los han conseguido, porque, entre otras cosas, esto no solo permite incentivar la captación de nuevos recursos, sino también dar continuidad a las actividades de investigación, ¿no? Aquí ha salido un tema en el debate interesante, a mi juicio, que es el de la dificultad de comunicación que podemos tener las universidades para explicar que parte de nuestros remanentes no derivan de una sobrefinanciación ni de una inejecución parcial de los recursos que se nos han asignado por parte de la comunidad autónoma para realizar nuestras actividades, sino que derivan de captación de recursos de investigación que los investigadores han decidido no imputarse a retribuciones cuando podían hacerlo, en el caso de los artículos 60, o destinar en la medida en que nos financian gastos que ya asume la universidad, en el caso de los recursos liberados, para dar continuidad a las actividades de investigación en el futuro. Estos recursos, una vez se acaba la ejecución del proyecto, son técnicamente, ha surgido un debate porque no todas las universidades lo consideran de la misma manera, pero son técnicamente, integran el remanente de tesorería no afectado, pero en realidad hay una afectación interna a la continuidad de las actividades de investigación. Hay una dedicación, unas políticas que revierten la utilización de estos recursos a la continuidad de los proyectos, ¿no? Y muchas universidades tenemos fondos asignados a los investigadores para que continúen con esta realización. Entonces aquí lo que podríamos plantear también como conclusión para seguir trabajando en el grupo de planificación económica es la posibilidad de trabajar en alguna interpretación del Plan General de Contabilidad Pública que permita o bien una afectación interna o bien una afectación por el ingreso del que se ha obtenido ese recurso, para que no quede duda de que esos recursos están comprometidos para actividades de investigación, para que no estén condicionados con la disponibilidad de remanente general afectado positivo en la universidad para poder dar continuidad a la realización de las actividades, ¿no? Y bueno, la tercera parte, la última parte del taller, la hemos dedicado a analizar las particulares complejidades que tienen universidades que están integradas en comunidades autónomas donde se exige un rigor mayor en la autorización al uso de los remanentes, y en particular hemos analizado por su peso en el sistema universitario y por el rigor que se les exige, creíamos que era conveniente la situación de Andalucía y la de una universidad andaluza como es la Universidad de Cádiz, que esta presentación final ha corrido a cargo de Alberto Tejero, vicegerente de Organización y Recursos de esa universidad, que nos ha contado cómo la evolución en la utilización de los remanentes en Andalucía ha pasado por diversos periodos. Uno inicial hasta el 2019, en el que los remanentes podían utilizarse estaba previsto, ¿no?, en la propia ley andaluza de universidades. Fue modificada en el año 2019, se exigió autorización de la comunidad autónoma a partir de ese momento, pero la suspensión de reglas fiscales les permitió continuar utilizando los remanentes con cierta mano autorización, y se les concedía porque no afectaba a la estabilidad. No se aplicaban las reglas fiscales a la comunidad autónoma, pero desde el año 2024, que ha coincidido además, coincidió con la revisión del plan de financiación en Andalucía, tienen que pedir autorización. Se prevé la realización de planes de inversión con recursos de la Junta, algo que no ha pasado nunca, y con los remanentes de las propias universidades. Hay un máximo que es de 20 millones de euros por año para todas las universidades andaluzas, y esas autorizaciones las piden, pero llegan el año pasado, en el 24, les llegó el 6 de diciembre, y la de este año todavía no les ha llegado, ¿no? Entonces, claro, imaginaos la dificultad que puede suponer
el tener que ejecutar obras que tienes que licitar, que poner en marcha, que aprobar tu plan de inversiones y que dependen de una autorización que a la fecha de hoy, este año, todavía no saben si van a tener, ¿no? Y las dificultades que implica eso en la gestión de los planes de inversiones propios y también en la utilización de otros remanentes como estos que se ponen a disposición de los grupos y donde han de ser, pues, en fin, encajes como el revertírselos con los ingresos que prevén que captarán años siguientes, teniendo en cuenta cuál es el remanente histórico que tenían para poder dar continuidad a las actividades. Como hemos concluido, de alguna manera, estos talleres, estos foros nos sirven para compartir dificultades, pero en ocasiones también algunos nos sirven para ver que no estamos tan mal como creíamos comparados con otros, ¿no? Y bueno, en contexto, yo creo que los debates han sido muy enriquecedores, nos han ayudado para compartir experiencias, ha abierto el grupo para poder analizar estas dos cuestiones que os he planteado, que son las de el poder plantear cómo se debería aplicar la regla de gasto y cómo se deberían adaptar la ley de estabilidad presupuestaria en una aplicación sectorial específica a las universidades y, en segundo lugar, para ver si podría tener sentido alguna instrucción de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública a las universidades en la utilización de los remanentes que derivan de proyectos de investigación, aunque en ese momento formalmente sean remanentes no afectados. Entonces daremos continuidad en el grupo a estas cuestiones y ya os informaremos en futuras reuniones. Sí, buenas tardes. Sí, se oye. Bueno, en el grupo, el taller sobre retención de talento, sobre cómo atraer y retener el talento, de hecho, se enmarca en uno de los principales retos que tenemos o desafíos que tenemos más urgentes y complejos en el ámbito de todas las gerencias en las universidades, para el PTGAS concretamente, también en el resto de administraciones, pero en concreto para nosotros. Hemos visto varios ejemplos donde con datos vemos que en la próxima década o antes de la próxima década se van a jubilar más del 50% de nuestro personal. Y en base a esto también estamos constatando cómo cada vez somos menos la administración pública o los puestos de personal técnico de gestión y de administración no somos atractivos. Cada vez viene menos gente a presentarse a las oposiciones. Se ha hablado también que probablemente el valor de la estabilidad laboral, que hace unos años quizá era un valor importante para los jóvenes de hoy, no lo es tanto. Se ha visto nos hemos preguntado qué podemos hacer para ser atractivos, para que los mejores estudiantes, ya que estamos en el ámbito universitario, tengan como objetivo trabajar en la administración pública, trabajar en uno de nuestros entornos de PTGAS. Y esto lo tenemos que hacer con el actual contexto que tenemos normativo y el actual contexto que tenemos que nos envuelve. Aun cuando se están elaborando leyes de modificación de función pública, pero que de momento no las tenemos y que tampoco se prevé que sean que favorezcan grandes cambios para que esto cambie. Por tanto, tenemos que basarnos en lo que tenemos hoy. Entonces, para ilustrar qué es lo que se está haciendo, nos han transmitido sus experiencias y sus pensamientos Luis Mediero, de la Universidad de León, Maite Santos Ruiz, vicegerente de la Universidad de Zaragoza, Tomás López Moraga, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y la ponencia principal que nos la ha hecho a la Elisenda Capella, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Entonces, un poco resumiendo las reflexiones que se han ido barajando en el taller, y casi lo haré en sentido opuesto tal como lo hemos ido hablando. En varias ideas. Una, que debemos incorporar talento no únicamente por las escalas, diríamos, administrativas, sino también
hay que forzar a ir a buscar talento por las escalas de técnicos o de ámbito de gestión. Sabemos que esto a veces es una lucha, es difícil hacer entender según que agentes sociales que requerimos que la gente entre en nuestras organizaciones por diferentes ámbitos, por diferentes escalas, pero hemos constatado que esto es importante. Y otra cosa también, cualquier cambio que debamos hacer, lo debemos hacer con los agentes sociales. Esto también se ha constatado, los cambios realmente que sufren, que acaban siendo un éxito, tienen esta condición sine qua non. El hecho de tener la plantilla envejecida, en el caso de Castilla-La Mancha nos ha expuesto que es una universidad relativamente joven donde todo el mundo entró en el mismo momento y ahora se encuentran en un relevo generacional apasionante pero muy retador, por otra parte. Y después también, de alguna forma, se ha hecho una especie de reflexión sobre los procesos de selección que tenemos nosotros, memorísticos, con unos temarios, y todo este salto con la actual normativa ya lo podemos hacer. También de alguna forma se ha apuntado la revisión de este tipo de digamos, concursos o posiciones, intentando colocar otros aspectos como sería, por ejemplo, las entrevistas competenciales, que en algunos casos esto es así. ¿Qué podemos hacer? De alguna forma, pues han habido diferentes ideas, desde aprovechar nuestra propia cantera de estudiantes, de alguna forma incentivando las prácticas curriculares en nuestra propia organización, de manera que esos estudiantes acaben optando a plazas de nuestras. Se ha hablado bastante también de la RPT como un instrumento para poder también buscar el mejor candidato para el puesto de trabajo. Ahí ha habido diferentes disquisiciones sobre esta cuestión. También lo que estábamos comentando antes, de tener procesos más rápidos y más ágiles. Y de alguna forma también una otra idea que de alguna forma también creo que ha sido valorada es intentar solapar, anticiparse a las bajas, sobre todo a las bajas sensibles, a las bajas por jubilación que tenemos en cada organización, de forma que sea posible tener unas plazas de espejo, tener esta coincidencia para garantizar lo que sería la transferencia de conocimiento con este tipo de actuaciones, o también con mentorías y tutorizaciones, que sería otro de los aspectos. Que también sería importante, y esto también liga con la RPT, tener puestos abiertos a otras administraciones o a otras universidades. Esa sería otra de las ideas también que han aparecido. Y dejadme que al final haga hincapié en lo que en la ponencia de Elisenda, que no era tan encaminada al reclutamiento, que también, sino sobre todo a cómo hacer que nuestros equipos que tenemos actualmente evolucionen, se desarrollen a partir de sí mismos. Y nos ha explicado una experiencia basada en la realidad, y por tanto no era simplemente una elucubración o unas ideas, sino que son ejemplos vividos, y que creo que ha sido importante conocerla, y ha tenido diferentes aspectos positivos que podríamos todos introducir en nuestro día a día. Partía de la base de dos bases importantes. Una es conocer dónde tenemos hoy el personal. Ella ha hecho una encuesta de clima, a partir de la cual ha evolucionado todo un entramado de acciones para a partir de esta encuesta de clima, hacer que el personal evolucione. Importante también tener un equipo de gerencia cohesionado para poder atacar este tipo de actuaciones. En definitiva, las actuaciones se centran, no lo explicaré también como lo hace ella, pero tendréis todos a disposición su presentación. La importancia de la formación en liderazgo, en programas a medida para cada unidad, en programas de mejora del conocimiento. Y ella ha hablado varias veces del cambio cultural necesario después de todos estos años que llevamos
por una cierta inercia, si queréis, donde ha introducido la evaluación por competencias ligada al complemento de productividad, sesiones de planificación estratégica globales y, sobre todo, la importancia de la comunicación. La comunicación general, por un lado. Ella habla del feedback como un elemento importante en su equipo de gerencia y, de alguna forma, también la cultura del feedback introducida en toda la organización. Encuentros de conocimiento común, es decir, a menudo nos encontramos en nuestras organizaciones que tenemos varias dependencias, a veces que actúan de forma como si fuesen rivales, ¿no?, entre unos y otros. Y este tipo de encuentros que hace que haya una cierta empatía para conocer qué es lo que hace el otro y qué es lo que haces tú, qué espera el otro de ti, esto ha propiciado encuentros de este estilo que hace también que la gente acabe entendiendo cuál es la función de cada una de las funciones que tenemos dentro de la organización. Por tanto, favorecer ese tipo de encuentros es importante. Después nos ha explicado también, no solamente ella, sino también ha salido a colación en el resto de grupos, la importancia de tener unos buenos planes de acogida, tanto para PTGAS como para PDI, pero en este caso estábamos hablando para el PTGAS. En definitiva, aunque a ella no le guste, y tal como estaba en el título, nos ha dado claves para enamorar y conectar con el talento. Y la palabra enamorar a mí me gusta porque, de alguna forma, sin esta ilusión, y a veces cuesta en la gente que estáis trabajando directamente en la dirección de personas, porque sabemos que tenéis una vida dura, porque el tema no es tan del color de rosa, sino que antes de dedicarte a hablar de este tipo de tareas que tienen que ver con el desarrollo de las personas, sabemos que hay muchos precedentes anteriores que el día a día nos come, pero es importante tener esta ilusión, tener este concepto de enamoramiento, ¿no? Y también ha salido en las diferentes intervenciones de la importancia de ponerle ilusión, de ponerle este compromiso, este enamoramiento para tener a tus personas de alguna forma cada día un poco mejor. Otra de las frases que me ha gustado es que la universidad es el mejor sitio del mundo para trabajar. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Cuando le preguntas si le gustaría trabajar en la universidad, nadie se le ocurre, esto salía también, que en la universidad hay puestos de trabajo que no son únicamente de profesor, sino que están ligados a todo un montón de tareas que son apasionantes, pero que quizá hay un desconocimiento importante por parte de la población. Y acabo con, también en el debate ha salido esta idea de que el relevo generacional que tenemos es verdad que es un reto, es verdad que podríamos vivirlo como un cierto problema, como una cierta problemática, pero deberíamos convertirla en una oportunidad para transformar nuestras organizaciones. Nada más, gracias. Me toca, ¿no? Bueno, lo primero voy a poner una foto que no hemos hecho bueno, ahora después al final pongo la foto. En primer lugar, agradecer primero ser la cuota femenina en esta mesa y luego también agradecer al resto de personas que estáis aquí en la sala porque a las 5 de la tarde o empezar a las 4:30 es pesadillo, es duro. Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber venido, por estar atendiendo. Y bueno, en nuestro taller, pues es verdad que a lo mejor es más simple, no hemos hablado de cosas realmente importantes porque no hemos hablado de gestión económica, ni nada de eso, pero hemos hablado del bienestar de las personas que hacen nuestra universidad. Y eso depende de nosotros y de nosotras, de los servicios de prevención y además de todas las personas que están en la dirección de las universidades. Y tener personas a disgusto, que no estén bien en el trabajo, pues provoca también baja, malestar. Al final, bueno, pues esto también se traduce en pérdida económica y por tanto hay que tenerlo en cuenta. En este taller pues han participado 4 ponentes, también de primer nivel, son personas muy bien formadas, profesionales que trabajan en nuestras universidades, como Ana Belén Rodríguez de la Universidad Politécnica de
de Cartagena, Ana Caro, de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Machado, lo he dicho bien, no te he puesto Jesús ahora, he dicho Javier, y de la Universidad de Granada, y Eva Fernández, de la Universidad de Jaén. Y bueno, pues han puesto en relieve la necesidad urgente pues, de consolidar una estrategia universitaria integral para la prevención de riesgos psicosociales y la promoción de la salud mental. Esto es algo que nos obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a hacer evaluaciones de riesgos, y seguramente hayan oído hablar pues porque han ido a los departamentos que han hecho evaluaciones de seguridad, evaluaciones higiénicas o ergonómicas, pero los riesgos psicosociales estaban ahí un poco abandonados y ahora pues se le está metiendo un empuje. Algunas universidades van muy por delante de otras, pero se está haciendo mucho hincapié en los riesgos psicosociales. Bueno, pues a través de la intervención de Ana Belén Rodríguez, pues ha subrayado desde una evaluación técnica y organizativa que toda acción preventiva pues debe sustentarse en una evaluación psicosocial rigurosa, participativa y global. A veces no es fácil obtener la participación de las personas que trabajan en la universidad. Es muy difícil. Nosotros en la Universidad de Córdoba hemos empezado con una evaluación de riesgos psicosociales y nos ha costado la misma vida llegar a un 40% de participación, y en otras universidades pues ni siquiera eso. Es muy difícil que te hagan una encuesta pues donde hay 40 preguntas, por ejemplo. Bueno, que me perdí ahora. A ver. La planificación de medidas pues debe orientarse a eliminar los riesgos en su origen. Esta era la intervención de Ana Belén. Actuar sobre la organización del trabajo y promover entornos saludables y sostenibles, con el compromiso siempre de la dirección y la implicación activa del personal, no solo de los servicios de prevención, sino también pues para tener éxito es necesario el compromiso e implicación de cargos académicos. Equipo de gobierno, PDI y PTGAS. En el ámbito de la prevención aplicada y sanitaria, la experiencia de Javier Machado mostró cómo la Universidad de Granada ha desarrollado un modelo integral de promoción de salud mental en base a un diagnóstico previo que han hecho, donde han mostrado los resultados. Quizás nosotros copiemos algo de ese diagnóstico, de cómo lo han hecho. Y los resultados obtenidos pues reflejan que la salud mental debe formar parte del corazón de las políticas universitarias y de la gestión cotidiana del bienestar laboral. Se me ha pasado la intervención hemos abierto el taller con Ana Caro, que nos ha dado una visión institucional y de género con su ponencia titulada Los riesgos psicosociales en el ámbito universitario desde la perspectiva de género. La prevención, pues para que sea efectiva, debe incorporar esa perspectiva de género en los planes de igualdad, en los diagnósticos organizados y también en las políticas que se establezcan de salud laboral. Y esto, pues implica superar intervenciones aisladas y apostar pues por una prevención normativa y estructural que garantice condiciones equitativas para hombres y para mujeres en todos los niveles del sistema universitario. Y además, sobre todo también, el tener la perspectiva de género incluso en vigilancia de la salud y en otras muchas cosas, en las evaluaciones de riesgo, que hasta ahora pues no se tienen en cuenta. Por su parte, la última ponente de la mesa, Eva Fernández, pues centró su intervención en la prevención secundaria y la gestión de conflictos laborales. Destacó que la evaluación psicosocial pues no debe confundirse con la gestión de crisis, sino entenderse como una herramienta técnica para mejorar las condiciones de trabajo y prevenir la violencia, el acoso y el deterioro del clima organizativo. Y presentó pues procedimientos implantados en la Universidad de Jaén. Tiene muchísima experiencia en evaluación de riesgos psicosociales. Ella es una experta en este tema y un referente para el resto de universidades de España. Y como ejemplo de buenas prácticas también en la gestión psicosocial universitaria. Como conclusión clara, pues hemos sacado que la salud mental de las universidades no debe abordarse como algo complementario, sino que debe ser un eje estratégico, tener personas, como decía antes mi compañero, pues que el bienestar de las personas es muy importante, que estén contentas en el entorno laboral,
Y eso pues exige que el liderazgo, recursos, compromiso y tener un objetivo con una cultura organizacional basada en el respeto, en la igualdad y en el bienestar psicosocial. Y voy a poner la foto. A ver. Espero que no haya nada raro en el pendrive. Ojo. Em, Bueno, es de mi vicerrector, que es médico inmunólogo, por eso aparece tanto inmunología en la, en la, en la- Pues estos son las personas que han formado parte de este taller. Estaría bonito que también las personas, que nos mezclásemos un poquito más, que no hubiese tanta endogamia, que estuviésemos los de prevención en un taller ahí aislados, sino que también pues que nos mezclásemos un poquito, ¿vale? Muchas gracias.